Choque séptico. Durante la siguiente presentación abordaremos definiciones, escalas de evaluación, tratamiento antimicrobiano de elección, reanimación con líquidos, evaluación de lactato, tratamiento dirigido por metas, empleo de vasopresores, justificación de inotrópicos, empleo de esteroides, control glicémico y soporte nutricional en el paciente crítico, metas de saturación, utilidad de biomarcadores y conclusiones. En Estados Unidos, más de 210,000 muertes anuales ocurren a causa de choque séptico. El 15% de los pacientes con sepsis desarrollan choque, de los cuales representan el 10% de los ingresos a todas las unidades de cuidados intensivos adultos. El 50% de estos pacientes mueren. En México no contamos con estimaciones al respecto. La sepsis es una condición potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped ante un proceso infeccioso, lo cual lleva a disfunción orgánica y, si no se trata oportunamente, a choque y muerte. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es exclusivo de un proceso infeccioso. Se puede presentar en otras patologías como trauma, quemaduras, procesos inflamatorios como pancreatitis. Este también va a caracterizar al choque séptico, específicamente de manera temprana la sepsis. El proceso infeccioso puede ser de etiología viral, priónica, incluso parasitaria, fúngica y más comúnmente bacteriana. Existen principalmente 3 vías de activación en el proceso séptico: activación secretora, intracelular y extracelular. Esto va a estar conferido por patrones moleculares dependiente de patógeno, dependiente de receptor. Se va a activar la proteína molecular a nivel nuclear capa beta y va a haber una actividad mediada por inmunidad celular. Esto va a dar origen a una tormenta de citoquinas y activación de complemento. De igual manera va a haber una activación leucocitaria y va a haber una respuesta desregulada mediada por activación del sistema de coagulación. Esto va a dar origen a una disfunción orgánica que puede estar empeorada por factores genéticos, edad, comorbilidades de nuestro paciente y también por factores propios del ambiente. Esto se va a manifestar como un síndrome que puede tener diversas manifestaciones. Fases iniciales en la sepsis, en el choque, se va a caracterizar por una respuesta hiperinflamatoria, por el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico característico, y posteriormente, si no se trata oportunamente, va a progresar hacia un choque caracterizado por una disfunción orgánica. En este momento se va a activar una respuesta sistémica compensadora que va a fluctuar con episodios de hiperinflamación. Esto, sin embargo, va a activar de manera ineficiente una serie de interleucinas que posteriormente va a causar el llamado MARS, que es la respuesta compensadora múltiple. Esto va a fluctuar con episodios de hiperinflamación, episodios de inmunosupresión o hipoactividad, que va a dejar a nuestro paciente susceptible a ser dañado por otros agentes infecciosos y que, si no se trata, va a llevar inevitablemente a la muerte. Se define como choque séptico al todo el conjunto de anormalidades circulatorias a nivel celular, metabólico en el paciente séptico, caracterizado por una hipotensión que va a ser refractaria a la administración de líquidos y va a requerir de tratamiento con vasopresores, en asociación a una hipoperfusión tisular que se va a ver reflejada por una hiperlactatemia mayor a 2 milimoles por litro. Existen actualmente principalmente 4 fenotipos de choque dependiendo de la respuesta celular que se va a manifestar. En centros hospitalarios en los que se cuenta con la medición de interleucinas y de factor de necrosis tumoral, dependiendo de la elevación de estas, se van a caracterizar 4 morfologías de choque.
Esto nos va a ayudar a predecir el fenotipo predominante, anticipándonos a la falla orgánica y dar una terapéutica dirigida por metas, sobre todo enfocadas a la disfunción del órgano que está en mayor riesgo. El fenotipo alfa va a ser el más común y el que va a estar asociado a una menor mortalidad, siendo esta del 5%. El fenotipo beta va a estar caracterizado por una disfunción renal y va a alcanzar una mortalidad del 13%. El fenotipo gamma se va a caracterizar por una disfunción respiratoria, alcanzando mortalidades del 24%, y el delta con disfunción hepática y cardiovascular, alcanzando mortalidad de hasta el 40%. Como ya mencioné, la medición de factor de necrosis tumoral y de citoquinas proinflamatorias van a caracterizar estos fenotipos, lo cual nos permitiría anticiparnos a la falla orgánica predominante. En la práctica diaria, como ya mencioné, el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico no es exclusivo del proceso séptico. Se puede presentar en otras comorbilidades y en otros procesos, como ya mencioné, inflamatorios. El Quick SOFA es una herramienta sencilla y rápida que nos va a permitir tamizar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar choque séptico. Sin embargo, se debe de tomar con juicio, ya que hay patologías que pueden cursar también con un aparente Quick SOFA positivo. Por ejemplo, pacientes con enfermedad hepática que se presenten con ascitis pueden cursar con taquipneas debido a ascitis que compromete la mecánica respiratoria. Pueden cursar con alteración del estado neurológico por encefalopatía hepática y pueden cursar con hipotensión característica de esta enfermedad por la disregulación en la producción de óxido nítrico, que por lo general los va a mantener con una presión sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, debemos complementar con el assessment, con el SOFA, que es una escala complementaria que nos va a ayudar a determinar si realmente el paciente se encuentra cursando con un choque séptico. Además, obviamente, de la complementaria en la exploración física y de la historia natural de la enfermedad con una adecuada anamnesis. El tratamiento del choque séptico es complejo y requiere que sea multidisciplinario. Iremos abordando cada una de las puntualizaciones de acuerdo sobre todo a las recomendaciones realizadas por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2016. Respecto al tratamiento antimicrobiano, idealmente se debe de iniciar durante la primera hora de haber identificado al paciente con el proceso séptico. Esto con un alto grado de recomendación. Idealmente se deben obtener cultivos antes de la administración de antimicrobiano. Sin embargo, esto bajo ninguna circunstancia debe retrasar el inicio del antibiótico. Los antibióticos de elección deben ser de amplio espectro, sobre todo se debe de iniciar doble cobertura cuando sospechamos de infección por estafilococo dorado meticilino resistente y doble agente cuando sospechamos de agentes etiológicos como Pseudomonas o Acinetobacter, sobre todo cuando se asocia a multidrogo resistente en los pacientes que cuenten con alto riesgo. De igual manera, idealmente se deben de iniciar dosis altas de impregnación para garantizar una adecuada biodisponibilidad sistémica. Debemos de considerar el riesgo de infecciones fúngicas, sobre todo en pacientes que se encuentren cursando con alimentación parenteral, pacientes que hayan recibido múltiples tratamientos antimicrobianos, pacientes que tengan el antecedente de perforación de víscera abdominal y pacientes inmunocomprometidos. Ante esta sospecha, se debe de iniciar tratamiento con equinocandinas o anfotericina B. Los azoles únicamente van a estar reservados para pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables. Idealmente, las dosis de carga deben de ser 1.5 veces la dosis estándar, sobre todo en el caso de betalactámicos, aminoglucósidos, glicopéptidos y colistina. Las dosis de mantenimiento se deben ajustar de acuerdo a la tasa de filtrado renal. En pacientes con hiperfiltración se debe incrementar la dosis
Pacientes con función renal normal deben de mantenerse con dosis estándares. Pacientes con lesión renal se debe ajustar la dosis de acuerdo al filtrado con el que se presenten, y pacientes con terapia sustitutiva de la función renal deben de mantener dosis estándares si se encuentran bajo terapia. El tratamiento con antimicrobianos requiere ser evaluado diariamente y debe ser ajustado de acuerdo a la sensibilidad reportada por antibiogramas, de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria y del agente etiológico reportado. De manera diaria se debe realizar cuantificación de procalcitonina sérica con la finalidad únicamente de evaluar el descalamiento de antimicrobianos. Obviamente, esto debe de ir de la mano con la mejoría clínica del paciente. Generalmente no damos cursos menores a 7 o 10 días, sin embargo no contamos con un alto grado de evidencia para emitir esta recomendación. Los cursos prolongados mayores a 10 días se deben de considerar en caso de endocarditis, cuando sospechemos infección por estafilococo meticilino resistente o cuando sospechemos de infecciones fúngicas que comprometen la estabilidad hemodinámica. Como ya mencioné, el choque séptico en sus diversas vías de activación se va a caracterizar por una disfunción microhemodinámica, macrohemodinámica, una disfunción mitocondrial y por un daño endotelial importante asociado a vasodilatación. El daño endotelial va a estar generado por la disrupción del glicocálix, lo cual va a originar una fuga capilar, la salida de líquido a tercer espacio, la reducción del volumen circulante efectivo, y por ello la terapéutica con líquidos debe estar dirigida a restituir el volumen circulante efectivo, incrementar la perfusión y la nutrición a los diferentes tejidos y con esto limitar o revertir la falla orgánica. Como todo tratamiento farmacológico, debe ser evaluado con las 4 Ds del tratamiento, sobre todo con líquidos. En el caso de los líquidos, la elección de la droga o del fármaco, en este caso del líquido, debe estar dirigido a minimizar las complicaciones. Idealmente, los pacientes con choque séptico deben ser reanimados con cristaloides balanceados. El más conocido o el que ha demostrado mayor evidencia es el Plasma-Lite. Sin embargo, si no se cuenta con este agente cristaloide, podemos optar por soluciones como Ringer lactato o solución salina. La dosis va encaminada sobre todo a mantener una respuesta, sobre todo en mejoría de la perfusión, mejoría de el incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, esta respuesta debe ser valorada de manera individual, ya que no todos los pacientes tienen la misma tolerancia o respuesta a la administración de volumen. Hay pacientes que van a presentar menor tolerancia, sobre todo los pacientes con patología cardíaca. La duración del tratamiento. El tratamiento debe ser adecuado de manera temprana y debe ser conservador de manera tardía. Esto con la finalidad de garantizar la perfusión, pero también evitar complicaciones asociadas a sobrecarga de volumen. Se debe considerar también que únicamente deben ser administrados por el tiempo que sea necesario, es decir, durante la fase aguda de choque, considerando posteriormente el descalamiento y el retiro de dicho aporte. En el tratamiento con líquidos va a estar indicado, como en este caso de choque séptico, para la reanimación. Idealmente ya mencionamos que con cristaloides balanceados. Podemos utilizar solución salina, solución Harman o lactato de Ringer, siempre en consideración de que la solución salina tiene el riesgo de ocasionar hipercloronatremia e incluso hipercalemia. En cuestión de mantenimiento, debemos garantizar un aporte de 25 a 30 mililitros por kilogramo de peso. Tomar en consideración que los pacientes requieren 1 milimol por kilogramo de potasio, de 1 a 1.5 milimoles por kilogramo de sodio, y para evitar la cetosis de 1.4 a 1.6 gramos por kilogramo de glucosa. Esto es únicamente para garantizar los aportes basales diarios.
De igual manera, los líquidos están indicados como terapia de reemplazo, sobre todo cuando se tienen pérdidas considerables, por ejemplo, con fístulas de alto gasto, en el paciente que se encuentra con una hemorragia activa, el paciente que presenta incremento de pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, por vómito o diarrea. De igual manera, es importante considerar que los líquidos son parte de la nutrición. Debe de tomarse en consideración el aporte total de volumen infundido cuando tenemos al paciente bajo nutrición parenteral, aunque no se trate de cristaloides o coloides. Y también se debe considerar como parte del balance de alimentación enteral, o sea, el volumen total de líquidos infundidos al paciente, tanto por vía parenteral como por vía enteral. La campaña de Sobreviviendo a la Sepsis recomienda una administración de 30 mililitros por kilogramo de líquidos durante las primeras 3 horas. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que tenemos una hora dorada. Esto es para evaluar la respuesta a la administración de bolos de líquido de 1 a 2 litros de acuerdo a la última actualización emitida por el año 2018. Es importante tomar en cuenta que no todos los pacientes tienen la misma tolerancia al volumen. Es importante considerar pacientes que tienen una baja reserva cardiopulmonar, como los pacientes con patología cardíaca. Con un alto grado de evidencia, tenemos que evitar el uso de coloides y gelatinas, puesto que se asocian a un incremento de la mortalidad y a un incremento en la necesidad de terapia de reemplazo de la función renal. Y también tenemos que evitar los balances positivos. Dentro de la primera semana posterior a la remisión del choque se debe de garantizar que el paciente tenga balances negativos o neutros, puesto que esto se ha caracterizado por mejorar la mortalidad y el pronóstico de nuestros pacientes. Como ya mencioné, la sobrecarga de volumen se va a asociar a múltiples complicaciones. A nivel pulmonar se relaciona con edema pulmonar, con derrame pleural y esto con una disminución en la perfusión adecuada de O2 y el intercambio por CO2, lo cual puede retrasar el destete respiratorio del paciente. A nivel hepático se asocia con mayor congestión hepática, con colestasis ya presente en sí en el paciente séptico y con alteración en la síntesis. A nivel intestinal se presenta una ascitis. También se va a caracterizar por un edema intestinal que va a favorecer la translocación bacteriana y que va a complicar la evolución de nuestro paciente. A nivel renal, el edema visceral va a disminuir el flujo, incrementando la presión venosa renal y va a causar de manera secundaria una retención de sodio que se va a asociar a mayor retención de líquido. A nivel miocárdico, va a ocasionar una disfunción diastólica asociada al edema de la víscera y esto va a condicionar que haya una depresión miocárdica. Es importante considerar que esto va a igual formar parte de la miocardiopatía asociada a la sepsis, además de otros factores que en este momento no se abordarán. De igual manera, a nivel del sistema nervioso central se relaciona con edema cerebral, incremento en la presión intracraneal e hipertensión intraocular, lo cual puede ocasionar cambios en el estado neurológico de nuestro paciente, delirio y empeorar el progreso de la ventilación, la progresión de la ventilación mecánica, ya que esto lo va a complicar. En cuanto al tratamiento del choque séptico, ya dijimos que va a favorecer la generación de fuga a nivel de espacio extravascular, por lo cual va a haber un choque hipovolémico que va a requerir de una resucitación. Sin embargo, la reanimación agresiva puede originar edema intersticial, edema visceral, que va a ocasionar el incremento de la presión intraabdominal, limitando así la perfusión renal que se va a reflejar como liguria, y lo cual puede ser interpretado por nosotros como aún persistencia del choque o como lesión renal que nos puede motivar a continuar con una resucitación agresiva. Este incremento de la presión intraabdominal también va a ocasionar una compresión de la vena mesentérica y una hipertensión venosa, lo cual podemos también diagnosticar
y ocasionar que continuemos con este círculo vicioso que va a perpetuar la falla orgánica y va a complicar el pronóstico, elevando la mortalidad de nuestro paciente. En lo que respecta al choque séptico, se hablan principalmente de dos fases, la fase EP y la fase de flujo. Dentro del mecanismo fisiopatológico que caracteriza a estas fases, va a estar limitado o supeditado a las acciones que vamos a tomar para limitar el daño. De manera inicial, durante la fase EP, que es la fase de hiperactividad, debemos iniciar una terapia de rescate con la reanimación agresiva con líquidos, de acuerdo a las recomendaciones que ya se mencionaron, dentro de las primeras horas de identificación del choque. Posteriormente, vamos a pasar dentro de las primeras 24 o 48 horas a una fase de optimización, y cuando nuestro paciente salga del riesgo de choque, vamos a entrar a una fase de estabilización, concluyendo con una fase de escalamiento. Por lo general, la fase de flujo empieza durante la fase de estabilización y en la fase de escalamiento. En la fase de escalamiento se va a observar que el paciente cursa con una redistribución de volumen, mejora su presión oncótica e incluso puede caracterizarse por un incremento en la uresis. Esto puede estar o no asociado al uso de diuréticos. Por sí solos, los pacientes por lo general entran a esta fase de flujo una vez que han mejorado sus condiciones y que se ha estabilizado la presión hidrostática dentro de la vasculatura. Existen múltiples estudios que han comparado la reanimación con diferentes tipos de soluciones, tanto cristaloides como coloides y soluciones balanceadas. Hoy en día la evidencia apunta que el menor riesgo de complicaciones y sobre todo el menor requerimiento de terapia de reemplazo renal se encuentra asociado a la reanimación con soluciones balanceadas como el Plasma-Lyte. El lactato. El lactato es un marcador indirecto de hipoxia tisular. Esto va a estar determinado por la hipoperfusión de tejidos y por el incremento de la glicólisis en un medio anaerobio. Esto pues por la hipoxia. Sin embargo, los niveles de lactato pueden estar influidos por la administración de ciertos fármacos que incluso se utilizan dentro del tratamiento del choque séptico, y también puede estar presente en elevadas concentraciones en pacientes que presenten patología renal o patología hepática, por lo cual en este contexto se debe tomar como cautela, sobre todo cuando estamos haciendo reanimación guiada por niveles de lactato. De igual manera se puede asociar en niveles incrementados en cierto déficit vitamínico como el déficit de vitamina B, por lo cual debe considerarse cuando veamos que pese a una adecuada reanimación con líquidos y a mejoría aparente de perfusión en la exploración clínica, tengamos niveles elevados de lactato. Considerar los medicamentos que estamos administrando y que tenemos conocimiento que elevan estos niveles de lactato sérico, y también buscar otras fallas orgánicas que justifiquen esta elevación o el déficit vitamínico, sobre todo de complejo B, que justifique esta elevación. La intervención temprana que ha demostrado mejorar grandemente el pronóstico y reducir la mortalidad del paciente es tratar prontamente el foco de infección. El empeoramiento del estado, la perpetuación de la falla orgánica y la perpetuación de la inestabilidad orgánica van a continuar si no tratamos prontamente el foco de infección, pese a que garanticemos un adecuado tratamiento con líquidos e incluso con aminas vasoactivas. Idealmente, el tratamiento del foco infeccioso se debe llevar una vez que se haya identificado dentro de las primeras 6 a 12 horas del diagnóstico. Respecto al mantenimiento de las cifras tensionales, tenemos que, si pese a mantener una adecuada perfusión de líquidos, existe hipotensión e hipoperfusión persistentes, es por una pérdida del tono vascular simpático. Esto se tiene que tomar en consideración ya que disminuye el tono vascular. Esto va a ocasionar que haya una disregulación neurohormonal, que a su vez va a llevar a una depresión miocárdica
y a una disfunción microhemodinámica y a una disfunción mitocondrial. La disfunción microhemodinámica se va a manifestar sobre todo por la hipoxia a los tejidos que va a perpetuar la falla orgánica. Las metas en cuanto al tratamiento y la obtención de cifras tensionales va dirigido también de manera individualizada y de acuerdo a las características del paciente. Es importante valorar que una adecuada perfusión va a estar reflejada por una adecuada uresis, un adecuado o mejoría del estado mental y un aclaramiento del lactato. Las metas van a variar, por ello debe de ir de la mano la obtención de las metas, pero con la correlación clínica de estas. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad hepática crónica, donde ya comentamos que hay una hipoperfusión, una disregulación en la secreción de óxido nítrico, las metas van a ser menores de 60 milímetros de mercurio. Esto también se puede considerar en pacientes que estén con choque hipovolémico por hemorragia activa. En caso de pacientes que no presenten estas comorbilidades, se va a obtener como meta una PA media de 65 milímetros de mercurio. Y es importante considerar que los pacientes hipertensos tienen que ser manejados con PA media de 80-85 milímetros de mercurio para garantizar una adecuada perfusión, de la mano con las características clínicas que ya mencioné. En cuanto al empleo de vasopresores, la guía recomienda el empleo de norepinefrina de primera línea, debido a que actualmente contamos con más de 2 estudios clínicos que comprueban la mejoría en la supervivencia. Asimismo, tiene un menor potencial arritmogénico. De segunda línea se cuentan aminas como epinefrina, vasopresina, terlipresina y fenilefrina. Una vez que alcanzamos dosis máximas de norepinefrina de 50 microgramos por minuto, debemos considerar la asociación con un segundo vasopresor, idealmente vasopresina, a dosis de 0.03 unidades por minuto. Esto de acuerdo a las recomendaciones, sin embargo no contamos hasta el momento con alto grado de evidencia. Existe un estudio, el Vanish Trial, que recomienda la asociación incluso de manera temprana para reducir el riesgo de lesión renal. El empleo de vasopresores se debe de considerar después de la primera hora de administración de líquidos y falta de respuesta para la obtención de una adecuada perfusión, tanto por los factores clínicos que ya se mencionaron como por las presiones arteriales medias meta. De segunda línea contamos con vasopresores como epinefrina, que tiene actividad alfa y beta, incrementa el gasto cardíaco y el tono vasomotor, sin embargo, se asocia a un riesgo significativo de arritmias, taquicardia e hiperlactatemia. En el tratamiento del choque séptico se encuentra proscrito el empleo de dopamina, debido a que se asocia a un incremento en la mortalidad de los pacientes. La fenilefrina tiene una evidencia limitada en efectividad y seguridad, así como una asociación con el incremento en la mortalidad, por lo cual no la recomendamos de primera línea. La recomendamos únicamente cuando no tengamos otra opción terapéutica. Según el Athos Trial, la angiotensina 2 se encuentra como nuevo tipo de agente vasoactivo, ya que reduce el consumo de norepinefrina y tiene efecto en los receptores tipo A1 y B1. Está indicado únicamente en el tratamiento de choque refractario. No contamos con suficiente evidencia para emitir recomendaciones respecto al empleo de terlipresina, celepresina y azul de metileno. Sin embargo, la celepresina está relacionada con otros efectos pleiotrópicos e inmunomoduladores en el tratamiento de choque séptico. Cuando se tiene una optimización en el tratamiento con líquidos y un adecuado uso de aminas vasoactivas, sobre todo de agentes de primera línea como norepinefrina y asociación a vasopresina, y aún así nos encontramos con sospecha de inadecuado gasto e índice cardíaco y una presión venosa central
debajo de los rangos de seguridad, podemos sospechar que nos encontramos ante una cardiomiopatía inducida por sepsis o ante la presencia de una concomitante falla cardíaca, por lo cual la mejor indicación terapéutica con un bajo grado de evidencia se encuentra hacia la asociación de norepinefrina con dobutamina. Esto por sobre de la epinefrina por los efectos secundarios que ya se comentaron previamente. Hasta el momento no existe evidencia respecto al uso de milrinone o levosimendan en el contexto de choque séptico y una probable miocardiopatía asociada a sepsis o una falla cardíaca, por lo cual no podemos emitir recomendaciones en su uso. No se ha demostrado mejoría e impacto en la mortalidad de los pacientes en los cuales se ha usado. El empleo de esteroides está justificado bajo la premisa de que en estos pacientes se presenta una insuficiencia adrenal relativa, lo cual ocasiona una resistencia a esteroides y mineralocorticoides. De igual manera, se asocia con una modulación de la respuesta inflamatoria, específicamente en estados de hiperactividad, y por lo tanto únicamente va a estar supeditado al empleo en el choque refractario, con un bajo grado de evidencia. El empleo de esteroides se encuentra asociado a efectos secundarios, sin embargo, no se ha asociado a un incremento a infecciones que puedan comprometer la vida más allá del propio estado del paciente. Estos efectos secundarios son hiperglicemia, hipernatremia, hipertensión y debilidad muscular, lo cual puede complicar el destete ventilatorio de estos pacientes y deben ser tomados con cautela y con precaución. Si bien el empleo de esteroides no se ha asociado a una reducción de la mortalidad en estos pacientes, se ha asociado con una disminución en la duración del choque, la disminución de días dependiente de ventilación mecánica y disminución de los días de estancia en unidad de cuidados intensivos. La recomendación, de acuerdo a los múltiples estudios como el Córticos y el Adrenal, va hacia la administración de 200 miligramos de manera intravenosa por una infusión de 24 horas continuas durante 3 días. El uso de etomidato tiene una contraindicación relativa y dependiente igual del expertise, debido a que se asocia a una resistencia a los esteroides. Sin embargo, no contamos con suficiente evidencia al respecto. El empleo de esteroides, como ya se mencionó, de acuerdo a los múltiples estudios, va encaminado hacia la administración por una infusión durante 24 horas. Sin embargo, hoy en día se cuenta también con evidencia respecto al uso de bolos y asociación con fludrocortisona. Esto, de acuerdo al estudio Approach, que demuestra prácticamente los mismos beneficios: reducción en la ventilación mecánica, reducción en los días de estancia en unidad de cuidados intensivos, sin impactar realmente en la mortalidad de nuestros pacientes. Por lo que dejo a su consideración la administración de hidrocortisona de acuerdo a la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en dosis de infusión continua durante 3 días, o de acuerdo también a los recursos con los que se cuenta en su unidad hospitalaria, de hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas, asociado a fludrocortisona 50 microgramos por sonda nasogástrica cada 24 horas por 7 días. Esto, como ya mencioné, únicamente en el contexto de un choque refractario, es decir, con una adecuada terapéutica de líquidos, adecuado manejo de vasopresores y aún así con pobre respuesta por parte del paciente. Respecto a las recomendaciones de control glicémico y soporte nutricional en esta clase de pacientes, la meta va dirigida a mantener cifras de glicemia de entre 110 y 180 miligramos por decilitro. Si bien el monitoreo de esta glicemia debe ser por glicemia arterial, no por glicemia capilar. Esto básicamente es identificable en una gasometría arterial. El monitoreo idealmente debe ser cada 2 horas, sobre todo cuando tengamos a nuestro paciente fuera de metas, y el control se debe optimizar con infusiones de insulina. Únicamente que tengamos cifras estables y tengamos una solución basal de insulina
El monitoreo se podría realizar cada 4 horas. De lo contrario, el monitoreo debe ser de acuerdo a un alto grado de evidencia más continuo, con cada 2 horas de monitoreo de cifras arteriales. Se deben evitar los controles estrictos de cifras de glicemia, ya que por debajo de 110 miligramos decilitro se asocia con un alto riesgo de hipoglicemia y obviamente con los efectos secundarios que esto tiene, sobre todo asociado a miocardiopatía y encefalopatía por hipoglicemia. La alimentación enteral, de acuerdo a la guía actual, se debe iniciar dentro de los primeros días, aunque actualmente contamos con mayor evidencia que hace la recomendación hacia el inicio de la nutrición en las primeras 48 horas de estancia en unidad de cuidados intensivos, ya que esto se correlaciona con mejor pronóstico sobre vida y mayor facilidad para el destete respiratorio de estos pacientes. Podríamos iniciar una terapéutica con dieta trófica durante las primeras 48 horas con el paciente, esto es, el 70% del total de las calorías calculadas de acuerdo al peso ideal de nuestro paciente, iniciando infusión de los alimentos de 10 a 20 kilocalorías por hora. Esto, idealmente, como ya comenté, dentro de las primeras 48 horas de estancia. Respecto a las metas de saturación, es importante tomar en consideración que en el contexto de choque séptico se pueden presentar otras comorbilidades u otras complicaciones que puedan impactar en la saturación venosa de O2. Idealmente debe ser mayor a 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, si nuestro paciente se encuentra cursando con SIRA o se encuentra con altos cortocircuitos a nivel pulmonar, es importante tomar con cautela estas metas. En cuanto a la recomendación de dormoxia, hasta hoy en día la evidencia, de acuerdo al HYPERS-2S, demuestra que esta meta se debe mantener entre 88 y 95%. Pese a que hoy en día contamos con estudios que apuntan hacia la hiperoxemia, no cuentan con suficiente grado de evidencia como para emitir una recomendación y se asocia a un incremento del estrés oxidativo y generación de radicales libres que empeoran el pronóstico de nuestro paciente. Respecto a los niveles restrictivos de hemoglobina, se tiene que generalmente nuestra meta va a ser de 7 gramos por decilitro en el contexto del paciente con choque séptico. Por lo tanto, no están indicadas las transfusiones de hemoderivados cuando tengamos cifras mayores o iguales a 7 gramos por decilitro, esto con un alto grado de evidencia, además de que la administración de hemoderivados puede derivar en complicaciones como falla cardíaca, lesión pulmonar o incluso lesión renal. La administración de plaquetas únicamente se encuentra justificada con un bajo grado de evidencia cuando tenemos debajo de 10.000 plaquetas por microlitro, cuando tenemos debajo de 20.000 plaquetas por microlitro, pero en un paciente con alto riesgo de sangrado, y cuando tenemos debajo de 50.000 plaquetas por microlitro en procedimientos donde hay alto riesgo de sangrado. Esto es, por ejemplo, cirugías mayores. Respecto a la utilidad de los biomarcadores, el principal es la procalcitonina. Como ya se mencionó previamente, niveles por debajo de 0.25 nanogramos por mililitro van a orientar hacia el descalamiento de antimicrobianos. 2 cifras estables o 2 cifras por debajo de 0.25 nanogramos pueden asegurar el descalamiento de antimicrobianos. Obviamente esto en correlación con una adecuada evolución clínica. La procalcitonina no nos sirve para identificar o para decidir sobre optar entre un tratamiento antimicrobiano u otro. Respecto a la sospecha de infección por Aspergillus, se tiene que tenemos herramientas como el galactomanano y el beta-de-glucano, siendo el galactomanano de mayor especificidad y el beta-de-glucano de mayor sensibilidad. Como ya se mencionó, la medición de citocinas proinflamatorias y de factor de necrosis tumoral alfa son importantes para la categorización del fenotipo del choque, anticipándonos de este modo a la disfunción orgánica que se encuentra asociada a dicho fenotipo.
Como conclusiones, podemos emitir que sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped ante un proceso infeccioso. Si no se trata, evoluciona hacia choque séptico, que es una disfunción celular, metabólica y circulatoria asociada con alta mortalidad. En cuanto a la administración de fluidos en el paciente con choque séptico, la recomendación emitida va hacia 30 mililitros por kilogramo en 3 horas. Sin embargo, posterior a la administración de un bolo de 1 a 2 litros en la primera hora, es determinante para considerar el empleo de vasopresores en nuestro paciente. Los cristaloides son de primera elección en el tratamiento de choque séptico y ante toda medida se debe de evitar coloides y almidones, ya que se encuentran altamente relacionados con mortalidad y peor pronóstico en nuestro paciente, así como a deterioro de la función renal y requerimiento de terapia de la sustitución de la función renal. Los vasopresores indicados posterior a la falta de respuesta con fluidos durante la primera hora van a ser norepinefrina como primera línea terapéutica. Alcanzando 50 microgramos por minuto debemos de considerar la asociación de vasopresina y sobre todo evitar como apoyo aminérgico la dopamina, ya que se encuentra relacionada con un incremento en la mortalidad de estos pacientes por causas cardiovasculares. El esteroide únicamente se encuentra justificado cuando tenemos evidencia de un choque refractario, es decir, que tengamos un adecuado tratamiento con fluidos, un adecuado tratamiento con vasopresores y aún así no alcancemos metas de perfusión. Se debe de considerar el inicio de 200 miligramos por infusión extendida de 24 horas durante 3 días o considerar bolos de hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas asociados a 50 microgramos de fludrocortisona cada 24 horas durante 7 días. Respecto al tratamiento antimicrobiano, idealmente debe ser de amplio espectro, sobre todo con carbapenémicos, y en caso de sospecha de estafilococo dorado, considerar la utilización de vancomicina o linezolid. De igual manera, en la sospecha de agentes como Pseudomonas o Acinetobacter, se debe considerar doble cobertura o doble agente antiseudomónico. Esto sobre todo si encontramos sospecha de multidrogoresistencia o de paciente previamente multitratado. De manera inicial, si no tenemos estas sospechas, debemos evitar el doble esquema antimicrobiano y la terapéutica debe ser dirigida de acuerdo al reporte de antibiograma y de sensibilidad reportados durante la obtención de cultivos, aunque ya se mencionó que la obtención de cultivos bajo ninguna circunstancia debe retrasar la administración de antibióticos durante la primera hora de tratamiento. La justificación de hemoderivados únicamente va a estar encaminada hacia pacientes que tengan hemoglobina debajo de 7 gramos por decilitro y pacientes que tengan niveles de plaquetas debajo de 10.000 unidades por milímetro cúbico, menor de 20.000 en alto riesgo de sangrado y menor de 50.000 plaquetas en caso de que requiera intervenciones mayores. Obviamente, el control de foco se debe llevar a cabo dentro de las primeras 6 a 12 horas de identificado, ya que esto va a impactar directamente en el pronóstico y en la mortalidad de nuestro paciente. La ventilación mecánica invasiva de apoyo debe estar dirigida a mantener parámetros protectores, generalmente con 6 mililitros por kilo de peso predicho para cálculo de volumen tidal y manteniendo presiones plató de menores a 30 centímetros de agua. Esto se abordará en un tema por separado. La terapia dirigida por metas va encaminada a mantener cifras perfusoras de tensión arterial, generalmente llevándolas a 65 milímetros de mercurio, excepto en consideraciones especiales como en pacientes hipertensos o en pacientes hepatópatas. La saturación venosa de O2 generalmente va encaminada a mantenerse por arriba de 70%. Sin embargo, esto entrará a reserva de que el paciente cuente con otras comorbilidades o con otras complicaciones como lo es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda.
Bibliografía consultada, principalmente Guía Sobreviviendo a la Sepsis, campaña del año 2016 con actualización de 2018.